voy a pedirle al doctor Raúl Carrillo Esper que se acerque aquí con nosotros para compartir su presentación, Valor clínico de índices y marcadores leucocitarios en inflamación sistémica. El doctor Carrillo Esper es muy conocido, pero para aquellos que no lo conozcan, es el actual coordinador académico de la Academia Nacional de Medicina, es doctor en Ciencias Médicas, forma parte del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica, profesor de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. No, pero yo no soy eso. No, de la academia. ¿Y sabe qué, doctor? Dígame. No lo traje. Se me olvidó mi foto ese día. Ah, caray. Rápido por él. Adelante. Tendremos un pequeño ajuste en el programa, un segundo. No, sí sigue el doctor Carrillo Esper. Doctora, ya estaba casi a punto, ya sentía el jalón aquí. Hola, doctora. Y bueno, antes de poner la presentación, quiero agradecerles a todos ustedes por estar presencial aquí en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina y también enviarles saludos a todos los colegas que nos siguen por los medios electrónicos. Y bueno, antes de iniciar lo que me toca presentar de esta fabulosa jornada de inflamación, es felicitar a la doctora Arriaga por su línea de investigación, es muy interesante. Y además porque mucho de lo que están investigando es en sepsis, que es una de las áreas que yo trabajo cotidianamente. Yo soy internista e intensivista y bueno, lo que vemos en medicina intensiva todos los días son pacientes inflamados y con sepsis. Y bueno, y esto es muy interesante de los hallazgos que presentó. El COVID como modelo, se había invocado ese concepto también de tormenta de citocinas, pero usted lo demostró claramente que no. La sepsis monta más respuesta de citocinas, la influenza ni se diga, pero el COVID paradójicamente no. Y algo que hicimos y que ya también está publicado es ver la diferencia entre la respuesta sistémica y local pulmonar. Entonces, a un grupo de pacientes que tuve la suerte de atender con COVID grave, les hicimos lavado bronquial alveolar, medimos citocinas y vimos que había una discordancia entre lo que uno medía a nivel sérico y lo que uno medía a nivel pulmonar. Y eso lo encontraron, eso lo hicimos una vez que leímos un trabajo de unos investigadores de Estados Unidos que encontraron lo mismo. Y ellos empezaron a manejar un concepto de compartimentalización de la respuesta inflamatoria. Entonces, a nivel pulmonar tenían efectivamente marcadores de inflamación, interleucina 6 fundamentalmente elevadas, pero a nivel sistémico no. Y por eso también es muy importante lo que comentó la doctora de la heterogeneidad de la respuesta inflamatoria. La base es la misma, pero la respuesta individual de cada paciente es diferente. Y eso lo vimos en pacientes con COVID grave, lo vemos en sepsis. En COVID hubo pacientes que respondían muy bien a tocilizumab y otros no, o a baricitinib, o a esteroides. Y eso habla de la gran respuesta heterogénea que vemos en los pacientes. Y tanto en medicina intensiva como en medicina interna, a lo que también me dedico, vemos que la inflamación es la base de mucho de lo que vemos. Diabetes mellitus y obesidad, ni se diga. Cáncer también tiene una fuerte base inmunológica inflamatoria con disfunción de inmunidad innata. Y así, cardiopatía isquémica y mucho de lo que vemos es esto. O el concepto que también mencionó la doctora Arriaga de inmunotrombosis, porque va de la mano la inflamación con la activación de la coagulación. Entonces, felicidades, doctora, y por los trabajos que tienen y el seguimiento que tienen en esa línea de investigación. Y bueno, yo les voy a hablar del santo grial, o sea, los que somos clínicos tratamos de buscar un santo grial de un marcador que nos ayude a saber el estado del paciente, a predecir pronóstico y sobre todo que nos ayude a decidir la estrategia terapéutica, como también lo comentó la doctora Arriaga, porque en la clínica vemos que no todo le sirve a todos. Entonces, luego usamos la estrategia de manera global porque, bueno, no hay más que podamos hacer porque todavía no llegamos a este punto en sepsis o en trauma, en medicina intensiva, de medicina personalizada desde el punto de vista inmunológico. Y yo les voy a hablar de algunos conceptos
y algunos conceptos relacionados a los marcadores leucocitarios. Lo que más vemos en la práctica clínica son la cuenta de leucocitos, la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque son marcadores sencillos de ver y que, bueno, se pueden hacer en cualquier institución por los bajos costos que tiene y porque se puede adquirir de todos lados. Pero bueno, cuando uno evalúa este patrón de marcadores leucocitarios, debemos de tomar en cuenta, y voy a dedicarme a hablar mucho también de sepsis, que es lo que más vemos y es el modelo clásico de inflamación y de leucocitos y demás marcadores, es tomar en cuenta esta lámina que resume también lo que ya la doctora Arriaga había comentado. Vean ustedes cómo la respuesta inflamatoria es compleja, es una respuesta de inmunidad innata y disfunción celular y endotelial en los pacientes críticamente enfermos con sepsis, en las cuales tenemos una gran cantidad de mediadores que ven aquí. ¿Cuál vamos a medir? ¿Cuál nos puede servir? Porque muchos de estos mediadores, además de disfunción endotelial, hablan de disfunción leucocitaria, de la que también la doctora Arriaga nos mostró, de esa compartimentalización celular en función y los patrones tan heterogéneos en el comportamiento, llevados también cuando uno los analiza por citometría de flujo. Pero bueno, esto es así de complejo o tal vez más. Pero vean la interacción entre la célula endotelial, entre los polimorfonucleares, como lo pueden ver aquí, de algo que les voy a hablar posteriormente, que está muy ahorita en voga en la investigación de medicina intensiva, que son los productos resultantes de la red extracelular de neutrófilos y otros marcadores más. De esto, bueno, también ya la doctora Arriaga se lo señaló, por eso su plática introductoria fue clave, en la cual están viendo cómo los patrones de comportamiento desde el punto de vista de marcadores y clínicos son diferentes y correlacionan con la evolución del paciente. Entonces tenemos, cuando el paciente monta una grave inflamación, una respuesta inmune disregulada, que es la definición actual de sepsis, esta disregulación de la que ya se había comentado. Y bueno, ¿qué pasa con los pacientes que no hacen esta fase de inflamación, sino que se van a esta otra fase que se comenta, ya la doctora les decía, parálisis inmunológica? No es que esté paralizada, sino que disfunciona y va a trabajar de una manera diferente a los pacientes que se hiperinflaman. Entonces, esta correlación en la evolución clínica es muy importante, pero vean ustedes, tenemos diferentes marcadores, tanto celulares, moleculares y clínicos. ¿Qué pasa en esos pacientes que tienen choque refractario? ¿Qué pasa aquellos pacientes con sepsis que hacen choque y que responden? ¿Qué pasa con aquellos pacientes que están con sepsis y hacen una gran fuga a nivel microcirculatorio o que tienen heterogeneidad capilar en el flujo? Bueno, mucho de esto se explica por estos patrones muy heterogéneos de evolución, de los cuales no hay un marcador específico. Y bueno, esta grave disregulación celular y molecular va a impactar necesariamente en la función orgánica, como pueden ver aquí. La función de los macrófagos es muy importante, la función de la sinapsis inmunológica, que disfunciona de manera muy importante en sepsis y de manera heterogénea. Ahorita lo que se está estudiando en relación a esto, para conocer el patrón que va a seguir el paciente, son los haplotipos, y se ha encontrado también que en sepsis hay diferentes haplotipos del sistema HLA que van a predecir. Todavía no se tiene bien el chip inmunológico, pero bueno, esto es lo que se está investigando para trasladarlo de las bases a la clínica, cuál es el haplotipo que caracteriza a cada uno de los patrones de evolución. Y vean ustedes, en base a esto, los conceptos de definición de sepsis han venido cambiando necesariamente. De esa definición primigenia del doctor Roger Sebon hace muchos años, que sepsis es una respuesta inflamatoria a un proceso infeccioso, ya sea demostrado o no demostrado. Esto se definió hace muchos años, a la definición del tercer consenso, en el que habla de que es una disfunción orgánica secundaria a un proceso infeccioso que condiciona una respuesta inmune disregulada. Y esa es la clave de todo esto, ¿no? La disregulación de la función inmunológica. Y bueno, los biomarcadores de sepsis, ¿no? El santo grial, ¿cuál es el que más nos va a servir? Y bueno, este trabajo lo marca claramente. Después de hacer una revisión de 3.370 referencias en relación a biomarcadores en sepsis, los autores resumen 178 biomarcadores que se han utilizado o que se han investigado. Pero bueno, son tan inespecíficos, son tantos, y es tan caro, es muy caro poderlos llevar a la práctica clínica y medirlos, que bueno, no se ha llevado esto, no se ha llevado la traslación
por lo menos ya en estudios clínicos grandes, a la práctica cotidiana. Y vean, estos son algunos de los biomarcadores que se estudiaron o que describen en este estudio de estos 178, ¿no? Van desde lo más sencillo, que son proteínas de fase aguda, la medición de citocinas y su patrón de respuesta, los componentes del complemento que también se han utilizado como marcadores en sepsis, marcadores endoteliales, algo que también está muy en boga ahorita, que les voy a hablar posteriormente, que son los marcadores de glicocálix, de degradación de glicocálix, los patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMP, de permeabilidad endotelial, etcétera, ¿no? O algo que también podemos medir sencillamente, como son lipoproteínas, que también son marcadores que predicen mal pronóstico, ¿no? Pero bueno, hay una gran cantidad de biomarcadores que vean ustedes. Aquí se resume de esta gran cantidad de biomarcadores cómo pueden interactuar para llevar a lo que en sepsis son las disfunciones orgánicas, que es lo que va a llevar a la complicación o a la muerte de los pacientes. Entonces vean lo complejo que es. Entonces no tenemos un biomarcador ideal. Y en relación a marcadores leucocitarios se han descrito un buen número, pero los que más se han estudiado es el lactato como marcador de disfunción leucocitaria. También tenemos la resistina y también tenemos este otro marcador que son la mieloperoxidasa, que también se ha utilizado como marcador leucocitario en sepsis. Vean ustedes, lo que marcan sobre todo es diagnóstico y pronóstico en sepsis, ¿no? Pero también son marcadores muy inespecíficos, porque el lactato puede llegar un paciente con 10 de lactato, lo reanimamos y al otro día tiene 2. Entonces cambia mucho el estudio. Y medir mieloperoxidasa en una terapia intensiva de las tantas que hay en el país es prácticamente imposible, ustedes lo saben. O medir resistina es prácticamente inexistente en este país, ¿no? O sea, pero bueno, es algo que se ha descrito, que marca lo que ya les comentaba. Entonces, son escasos y bueno, no están en la práctica cotidiana, o por lo menos no se ha hecho la traslación para hacerlo cotidianamente. Y vean, este es un estudio recientemente publicado, el estudio Prediction, que se va que es continuidad de este estudio Express, en el cual evaluaron una gran cantidad de biomarcadores leucocitarios. Entonces vean ustedes, esta es la complejidad de marcadores leucocitarios que hay en sepsis, por lo menos en este caso. Y vean, de todos estos que evaluaron, los que concluyeron que pueden ser más o menos trasladados a la práctica clínica son estos marcadores, de neutrófilos, estos marcadores de monocitos, de los que ya habló la doctora Arriaga, y también estos marcadores de linfocitos. Entonces, de todos los que hay, se reducen a estos. Pero bueno, también, esto llevarlo a la práctica clínica, a pesar de que estos últimos que les comentaba, se ha concluido que pueden ser de utilidad para ver pronóstico y respuesta a tratamiento, también es prácticamente imposible que lo hagamos, excepto en unidades muy especializadas, donde se haga investigación y donde se pueda hacer citometría de flujo. Entonces vean cómo los marcadores leucocitarios descritos al momento no tienen gran impacto en el trabajo clínico cotidiano, pero sí que puede tener. Y aunque no son marcadores leucocitarios fundamentalmente derivados de esto, pues bueno, hablan mucho de la interacción entre el endotelio y la actividad del leucocito, porque en el paciente grave inflamado, no nada más en sepsis, sino diferentes escenarios que vemos en la práctica cotidiana, estas dos estructuras se van a lesionar y van a tener una interacción estrecha, como les comentaba, entre la disfunción leucocitaria y la disfunción del endotelio. Vean, uno es el glicocálix. El glicocálix es esta barrera, yo le digo a mis residentes que es una alfombra mágica, que va a estar separando aquí la célula endotelial, aquí es la luz capilar del medio interno, ¿no? Donde están todos los islotes celulares. Entonces, esta estructura que es el glicocálix, que así se ve en microscopía electrónica, es muy importante y es en lo que se han llevado muchos estudios, no nomás en medicina crítica, sino también en medicina intensiva y en otros escenarios de la medicina. Por ejemplo, esta disfunción glicocálica, lo comentaba ayer con el doctor Virgilio Lima y también fue motivo de una sesión de la academia cuando se habló de retinopatía diabética, la disfunción del glicocálix, del endotelio, de los vasos sanguíneos de la retina, es lo que lleva a la retinopatía diabética y deja ciego a los pacientes. Hacen edema, hacen hemorragia, muy parecido a lo que vemos a nivel sistémico en pacientes graves. Y bueno, aquí pueden ver ustedes una imagen muy bonita en la cual se ve la luz capilar, aquí viene el eritrocito, aquí está la célula endotelial
Y todo esto negrito que ven aquí es el glicocálix. Y vean, aquí viene el flujo, vean, esto es otro aspecto muy interesante. Aquí viene el flujo en la arteriola, aquí está la célula endotelial, y todo esto que ven aquí y aquí abajito es el glicocálix. Entonces el glicocálix, la disfunción de este es muy importante, y esto media, como les comento, muchas de las lesiones que vemos en sepsis. ¿Cómo está constituido este glicocálix? Pues por proteínglicanos, glucosamínglicanos y cialoproteínas. Y aquí podemos ver la estructura en una imagen. Aquí viene la célula endotelial, aquí está el glicocálix y aquí está el eritrocito. Algo muy parecido a lo que ven aquí, ¿no? Esto cuando ven el video, ven cómo viene en tiempo real el rápido flujo eritrocitario, o lo que ven aquí en esta imagen de microscopía electrónica. Entonces, bueno, aquí viene, y vean aquí las cadenas tanto de proteínglicanos, glucosamínglicanos y cialoproteínas. Y fíjense, embebidos aquí en el glicocálix está la tintrombina 3, que es uno de nuestros anticoagulantes naturales, el heparansulfato, que también aquí está embebido, que también es otro de nuestros anticoagulantes naturales, y también este glicocálix va a cubrir toda la gran cantidad de receptores que hay en los diferentes sistemas microcirculatorios. Entonces ahí están embebidos todos los receptores. Entonces vean, aquí es una imagen donde se ve la membrana de la célula endotelial, aquí ven la capa de estas estructuras o moléculas que ya les comentaba, y embebidos y cubiertos por estas moléculas van a estar, como les digo, la infinidad de receptores, y ahí es donde se lleva la interacción entre las moléculas efectoras y su receptor. Entonces ahí viene la conexión, y esto es lo que va a echar a andar pues todos los mecanismos de señalización intracelular. Y bueno, y también este glicocálix tiene que ver mucho con el flujo de líquido y de sustratos al medio interno. Por eso el paciente grave, por eso viene el edema que presentaba la doctora en esa caricatura, o sea, se hinchan los pacientes, se edematizan los pacientes, porque al disfuncionar esto, pues el agua pasa y se altera todo el flujo de agua. Si ustedes se acuerdan, en el mecanismo de Starling de flujo había un coeficiente de reflexión. ¿Se acuerdan esa fórmula primigenia del 1900? Es cuando la describió el doctor Starling. Bueno, ese coeficiente de reflexión no sabían que existía el glicocálix, pero el doctor lo pensó. Dice, tal vez haya algo que media este flujo de agua, y bueno, pues ahora sabemos que es el glicocálix. Entonces tiene una importancia funcional muy importante, y más en los mecanismos de inflamación. Y vean, estas son las diferentes funciones que tiene el glicocálix, y es el mecanotransductor, y es donde se lleva a cabo toda la señalización del medio interno. Entonces es muy importante que esto lo tomemos en cuenta en la inflamación como un marcador, les digo, no necesariamente leucocitario, pero sí de interacción, lesión, leucocitos, sobre todo polimorfo nuclear, y disfunción interna y señalización. Y bueno, es el mecanotransductor por excelencia. Todas las funciones de mecanotransducción se llevan a cabo a nivel del glicocálix. Y vean ustedes, esta es una estructura normal, aquí vemos células endoteliales, aquí vemos el glicocálix, el anclaje a las células endoteliales, está funcionando bien, aquí están todos los receptores embebidos, todas las células que van y plaquetas que van en el flujo, pero vean, cuando se altera el glicocálix, cuando esto disfunciona, ya sea por el mecanismo inicial de daño o lo que estamos haciendo nosotros como médicos, porque, por ejemplo, la sobrecarga hídrica, que ustedes saben que es un grave limitante en la evolución de los pacientes, hace que disfuncione el glicocálix. Por eso los pacientes con balances positivos les va, entre otras cosas, peor, ¿no? Entonces vean, cuando el glicocálix está destruido, va a haber agregación y activación plaquetaria, los polimorfonucleares se activan, y todos los receptores que están embebidos aquí en esta estructura y anclados a las células endoteliales, pues se van a perder. Y muchos de estos elementos, moléculas que están integrando el glicocálix, pues se van a ir a la circulación, que es lo que se está midiendo ahora en pacientes críticamente enfermos. Entonces, bueno, aquí ven ustedes en esta lámina, de una manera muy sencilla, cómo funciona esto de manera normal, qué es lo que sucede cuando se pierde el glicocálix. Vean ustedes, se altera la mecanotransductor, se altera la función leucocitaria, o sea, esta migración que hacen los leucocitos a través de las moléculas de adhesión se va a alterar, se altera la coagulación, se pierde la función antioxidante.
Y bueno, la doctora Arriaga nos comentaba cómo esta oxidación, este mecanismo de radicales libres, lesiona más y amplifica la lesión, pues esto es lo que explica en buena parte esto y así. Pero bueno, ahora se están haciendo estudios cómo con liposomas se puede revertir, bueno, esto es en modelos animales todavía, la disfunción glicocálica, ¿no? Y vean ustedes, este trabajo es espectacular, por lo menos a los que nos gusta esto es espectacular. Vean, ellos estudian qué le pasa al glicocálix en pacientes con choque séptico. Entonces vean, evalúan ellos los capilares continuos, por ejemplo los de corazón, este es un capilar cardíaco, vean aquí el glicocálix perfectamente bien delimitado, aquí está la amplificación del glicocálix cardíaco. Pero vean ustedes qué es lo que pasa en bueno, este es en la microscopía electrónica de barrido, vean qué interesante, esto es lo que se ve en la microscopía normal, ¿no? Pero en la de barrido, vean, aquí están los capilares cardíacos, esta es la amplificación aquí, y todo esto que ven como empedrado es el glicocálix. Es maravilloso ver esto. Por ejemplo, una línea de investigación, si yo tuviera la oportunidad, y aquí la tienen, es hacer esto, porque no se ha estudiado en México, y este es el único estudio global que estudia esto, ¿no? Y vean, aquí está también el capilar, y vean aquí la estructura glicocálica, qué impresionante es. El riñón también en sus capilares, aquí están viendo ustedes las células renales, aquí está el luz, vean aquí cómo viene todo el glicocálix, y vean el glicocálix a nivel de los capilares renales, ¿no? También impresionante. Y en el hígado es otro órgano de choque en inflamación, corazón necesariamente, riñones también, y el hígado. Y vean cómo aquí tenemos otro tipo de capilar, el capilar sinusoidal, aquí lo estamos viendo, y vean en la amplificación el glicocálix de los capilares del hígado. ¿Qué pasa cuando hay lesión? Y vean, cuando hay lesión, aquí lo pueden ver, vean cómo se degrada y se desprende el glicocálix a nivel de los capilares cardíacos, vean, aquí viene cómo se está desprendiendo el glicocálix, y recuerden, aquí en este glicocálix es donde están embebidos todos los receptores y es los que tiene también la función anticoagulante. Vean lo que sucede a nivel renal. Vean cómo también aquí se puede ver cómo ya está desprendido el glicocálix, y vean en la microscopía de barrido cómo se está separando el glicocálix. Y en el hígado, vean esta imagen, es impresionante, cómo se denuda el endotelio hepático del glicocálix, y aquí pueden ver cómo queda el glicocálix. Esto en buena parte, colegas, explica mucho de lo que estamos viendo. Y realmente contra esto todavía no hay una solución, los liposomas están muy apenas en pañales. Y bueno, entonces ya se entiende por qué de estas imágenes que se ven en las figuras que uno lee en los trabajos, de cómo se va alterando y degradando el glicocálix. Pero bueno, del glicocálix tenemos varios marcadores que se pueden medir, no tan difícil a nivel sérico, y que marcan buena parte de este daño. Y en COVID, porque bueno, tenemos que mencionar algo de COVID, el COVID fue un modelo también de lesión endotelial y glicocálica. Ustedes recuerdan, ¿no?, la microangiopatía trombótica en COVID, que muchos pacientes la hicieron, muchos pacientes que fallecieron, sobre todo por un problema respiratorio grave y que no respondían, además de grandes coágulos y émbolos, tenían esta microangiopatía trombótica. Y vean cómo en el COVID también hay una que sí va a activar inflamación, va a condicionar una endoteliopatía microvascular, y bueno, esto va a impactar en mucho de lo que vimos también a nivel clínico, ¿no? Entonces, esta disfunción a nivel endotelial, microcirculatoria y glicocálica tiene mucho que ver. Pero ¿cómo se puede medir en la clínica? Bueno, hay varios estudios. Una manera sencilla de verlo en la práctica clínica es con este estudio que es de espectroscopía ortogonal sublingual. La limitación es que nada más se hace a nivel sublingual, en la base de la lengua se pone este transductor y bueno, uno puede ver la circulación normal. Pero esto es, o sea, aquí no estamos midiendo todos los lechos vasculares, pero nos puede dar una idea. Y lo que uno ve aquí en la imagen, bueno, es la representación aquí de la microcirculación, como la pueden ver, eritrocitos, el glicocálix y después, bueno, aquí todos los islotes vasculares, ¿no? Pero es una de las maneras, al ver el grosor glicocálico, de medir cómo está funcionando el glicocálix. Y aquí se puede ver a través de este estudio la microcirculación normal y vean qué sucede en un modelo cuando hay sepsis o choque séptico, cómo se altera la microcirculación. Y también a través de este estudio, el estudio Nostradamus nos marcó también la importancia de hacer esta evaluación en pacientes con
con sepsis, choque séptico, en el cual esta es la ruta de trabajo, en el cual se va haciendo el estudio, se va evaluando y hay un microprocesador en el cual va analizando las imágenes, el flujo, la heterogeneidad capilar y el diámetro del glicocálix, y con esto nosotros podemos tener diferentes parámetros que nos ayudan en la clínica, como son la densidad vascular, el volumen sanguíneo capilar, el reclutamiento capilar, la velocidad de flujo y la perfusión. Entonces, un estudio que va de lo básico, esto es interesante, luego se llevó a un estudio mecánico a través de esta máquina y después se está trasladando a la práctica clínica. Y bueno, los resultados es lo que ya están pensando ustedes. Por ejemplo, reclutamiento capilar. Vean, en los controles sanos hay un buen reclutamiento y en los pacientes con sepsis pues no hay flujo, ¿no? Hay un mal reclutamiento y esto también nos vino a enseñar las diferentes fases de heterogeneidad en el flujo capilar, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros discordancia hemodinámica. Y es mucho de lo que vemos en los pacientes, lo podemos ver más o menos estable con parámetros macrohemodinámicos, pero cuando nos vamos al estudio microcirculatorio podemos ver diferentes patrones de heterogeneidad de flujo. Y esto que les estoy mostrando va muy en relación a los marcadores de disfunción del glicocálix, como es la medición del SYNDECAM, que es el que más se está utilizando en la práctica clínica para medir su evolución. Y bueno, aquí lo pueden ver también en el estudio. En los pacientes graves que no sobreviven, vean los niveles de paransulfato, van incrementándose de manera muy importante, y en choque séptico también, a diferencia de los pacientes que no tienen infección, o la comparación aquí entre no sobrevivientes y sobrevivientes. Entonces, una manera en la que podemos ver lo que no podemos ver en microscopía electrónica o de barrido, lo podemos ver con un marcador sencillo de medir, que es el SYNDECAM, ¿no? Entonces, vean, este es otro estudio que marca prácticamente lo mismo. Los pacientes en sepsis, choque séptico sobre todo, o que requieren ya una terapia de reemplazo renal, pues los niveles de SYNDECAM van a ser mayores. Y en la mortalidad, pues va de la mano. Los pacientes que tienen niveles más elevados de SYNDECAM, pues la mortalidad es mayor porque la disfunción glicocálica es mucho mayor. Y en cirugía cardíaca también se ha mostrado lo mismo a través de este estudio de espectroscopía ortogonal sublingual, en la cual los pacientes que tienen este patrón microcirculatorio y que están siendo sometidos a cirugía cardíaca, pues hablan de disfunción glicocálica, cuyo pronóstico es mucho peor o van a ser más complicaciones. Y vamos a pasar a otro marcador, sí, muy de neutrófilos, que son las trampas extracelulares de neutrófilos. Hasta hace algún tiempo pensábamos que los polimorfos nada más se encargaban de engullir bacterias y destruirlas, pero no. Tienen una función muy importante, que es la de formar estas trampas extracelulares de neutrófilos, que es el marcador de esto es la elevación de mieloperoxidasa, porque al romperse el polimorfo nuclear necesariamente va a condicionar esto, y la mieloperoxidasa es marcador de daño, sobre todo a nivel cardíaco, neurológico y hepático. Entonces, esto es muy importante. Entonces, las NETs originalmente se diseñaron a través de millones de años de evolución, pues para proteger al paciente, al ser humano, de una infección, porque al liberarse el DNA del polimorfo nuclear y las histonas, las bacterias se van a atrapar en esta red extracelular que parece una telaraña, y bueno, eso era de defensa, pero esto también puede condicionar y amplificar de manera muy importante la inflamación. Y baste ver rápidamente esta imagen, como cuando se activa la inflamación, cuando se activa inmunidad innata en sepsis, vean, se liberan las redes o trampas extracelulares de neutrófilo. Por un lado atrapan bacterias, pero por otro lado amplifican inflamación y activan trombosis. De ahí este concepto de inmunotrombosis una vez que está activada la inmunidad innata. Y vean, aquí podemos ver en la lámina la interacción que hay entre la coagulación y la activación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no? Por eso, entre mayor actividad de polimorfonucleares, imagínense, cuando vemos en un paciente 20,000 leucos en una cuenta leucocitaria, pues tiene millones de polimorfonucleares activados a nivel sistémico. Entonces, imagínense cómo la lesión se va amplificando a nivel microcirculatorio. Y en niños con sepsis, bueno, en este modelo fue en ratitas con sepsis, ¿qué es lo que mostraron? Vean ustedes aquí a nivel pulmonar, aquí está el pulmón sano, aquí está el pulmón de sepsis,
una vez que se activan de manera importante las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces es muy importante la imagen a nivel respiratorio. Entonces mucho de lo que vemos de lesión pulmonar está mediado necesariamente por trampas extracelulares de neutrófilos. Y lo pueden ver aquí, cuando uno mide la activación de las NETs, entre más activación de NETs, vean cómo la sobrevida es menor que cuando no hay tanta actividad, hay un antagonista de NETs. Entonces, bueno, en este modelo experimental con lipopolisacárido se muestra claramente cuando no se activa NETs, bueno, hay mejor sobrevida. Y vean ustedes, cuando se inyecta el lipopolisacárido y se activa NETs, vean, la grave lesión pulmonar, a diferencia de cuando se pone el antagonista de activación de polimorfonucleares para las trampas extracelulares de neutrófilo. Y esta imagen de barrido es impresionante. Vean ustedes aquí explotando el polimorfo nuclear, liberando su DNA y las histonas que lo están recubriendo. Y vean, aquí están las bacterias pegadas a esta trampa, pero bueno, esto además de pegar bacterias, vean, tiene una función muy importante en la inflamación. Y por eso les comentaba esta interacción célula endotelial polimorfo nuclear. Una vez que el glicocálix es destruido, pues amplifica mucho de lo que estamos viendo en la práctica clínica. ¿Cuáles son los biomarcadores de las NETs? O sea, ¿cómo lo podemos trasladar a la práctica clínica? Pues es midiendo histonas, el DNA libre y la mieloperoxidasa, lo cual, como ustedes saben, no es tan fácil de hacer en la práctica cotidiana aquí en nuestro país, o por lo menos en la mayoría de las unidades de terapia intensiva. Y de lo que más se ha estudiado, y esta es una recomendación para los que son investigadores básicos como usted, doctora, doctor Manjarres, es medir histonas y ver la correlación entre la citometría de flujo, las subpoblaciones de células, no sé, y poder ver el patrón de respuesta y la respuesta al tratamiento. Entonces las histonas, como pueden ver, es uno de los marcadores muy importantes. Vean ustedes cómo cuando hay disfunción orgánica múltiple en pacientes con sepsis, las histonas se elevan, los pacientes que fallecen tienen también más niveles de histonas, etcétera, ¿no? Y en todo lo que vemos en la medicina intensiva, sepsis, pancreatitis, trauma, los niveles de histonas se elevan de manera significativa como marcador de esta respuesta inflamatoria sistémica. Y ya prácticamente para terminar, vean ustedes, una vez que viene la activación del macrófago de polimorfonucleares, que son células de inmunidad innata, bueno, se echa a andar toda esta cascada que va a llevar, como les había comentado, a las fallas orgánicas y a la muerte del paciente o a una estancia muy prolongada en la unidad de terapia intensiva. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Que los marcadores de inflamación van más allá de la fiebre y la cuenta leucocitaria, que aunque si bien es lo que más tenemos a la mano, pero no son tan específicos y sensibles como habíamos pensado previamente. Hay múltiples marcadores de daño que evalúan diferentes mecanismos celulares y moleculares de lesión. Esto se los presenté brevemente en la plática. Muchos de ellos son difíciles de llevar a la clínica, pero bueno, en la investigación básica, los productos de degradación del glicocálix, las trampas extracelulares de neutrófilos, es lo que yo pienso que es lo más fácil que podemos hacer, sobre todo en estudios básicos y luego trasladarlos a la práctica clínica para saber qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Entonces, bueno, esta es una visión general de lo que ahora en medicina intensiva estamos haciendo con estos marcadores. Muchas gracias.